Acompaña a María de los Ángeles Duarte. Ella, además de ser ministra de Obras Públicas, es alto dirigente de Alianza País en la provincia del Guayas y como tal queremos entrevistarla. Hemos visto, acabamos de escuchar, son 16 de 20 escaños en la provincia del Guayas. Esto demuestra obviamente un gran trabajo de organización. El resultado era lo que ustedes esperaban, porque para muchos, en especial para los socialcristianos hoy mutados en madera de guerrero, fueron, creo, los más sorprendidos, ¿no? Yo creo que incluso ellos ya estaban claros, porque habían encuestas en las que se expresaba la voluntad del pueblo desde varios días antes de las elecciones, sino que siempre han tratado de hacer creer a las personas que no es así. Incluso una vez que ya se supo el porcentaje, por ejemplo, en que en el distrito 4 teníamos los 5 asambleístas, ciertos medios de comunicación insistían en que solamente entraban 15 de Guayas, tratando de ver cómo se peleaba el último, que era absolutamente impeleable, no había nada que hacer. La verdad es que el movimiento se ha fortalecido mucho a lo largo del país, en todo el país, y en Guayas ha sido uno de los lugares donde más se ha trabajado, no hay nada, no se puede decir otra cosa, ha trabajado muchísimo y sobre todo se logró unidad, porque siempre hubo trabajo, pero no había esa unidad en que todos acepten, acaten las disposiciones de una directiva. Con esta nueva organización con directiva se impuso, tuvimos que tener muchas reuniones, muchas charlas y se trabajó mucho en la unidad, en voto en plancha, en ciertos temas que nos beneficiaron muchísimo para los resultados. Y bueno, ese fue un trabajo de bases. ¿Cómo se efectúa el trabajo de bases? Porque ese es un tema generalmente desconocido para la mayoría de las personas. Bueno, hay siempre un grupo más pequeño, más reducido, que son aquellos que están permanentemente vinculados a las centrales, que asisten a todas las charlas, pero estos a su vez son motivadores de grupos mayores. Se ha trabajado mucho en este pequeño grupo y a su vez ampliándolo durante las elecciones, esto se amplía. Entonces, además, la presencia del presidente, innegablemente, y toda la obra de un gobierno que simplemente se la deja ver, le puedo decir, hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. La salud, por ejemplo, en una ciudad como Guayaquil, en una provincia como Guayas, donde con los partidos anteriores, los socialcristianos que están enterrados, pero bajo 10 metros ya, no existía salud para los pobres. Simplemente el pobre no tenía derecho a educación, no tenía derecho en el resto del país. En Guayas sí había algo de vialidad porque tenían pues los socialcristianos acaparadas la vía, pero en el resto del país no había. Entonces, lo que se pudo demostrar a través de 6 años de gobierno, consistentemente trabajando siempre en la equidad, por la igualdad, por la justicia, el pueblo simplemente lo entiende. Y estos pequeños grupos, que son los grupos de base con los que se trabaja todo el año, que son grupos sacrificados, que trabajan de todo corazón, llegado el momento de la euforia electoral, entonces empiezan a simplemente a cosechar todo lo que ha pasado. Y realmente en Guayas se ha cosechado el esfuerzo de un gobierno y de un presidente y de un movimiento, un grupo de ministros, ¿para qué lo vamos a negar?, que ha hecho un trabajo consistente, honesto durante todos estos años. ¿Cuál es el próximo paso? ¿La alcaldía de Guayaquil? Nosotros quisiéramos, en cuanto a alcaldes, ¿qué es lo importante para el movimiento? Lo importante es poder hacer leyes, lo importante es poder dejar cambios estructurales. También nos duele mucho cuando una ciudad está tan abandonada como por ejemplo Guayaquil, que llegan las lluvias y se inundan, que hay sectores tan empobrecidos que no tienen ninguna esperanza, nos apena. Nos gustaría que todo el país tenga alcaldes afines a la tendencia y que acepten trabajar de la mano del gobierno, como lo hacen en otras provincias, y que reciben todos los recursos, que no hay que declararles una emergencia para ponerles un puente peatonal, si me comprende. Quisiéramos que eso suceda en Guayaquil. Si lo podemos hacer a través de una alcaldía, ideal, pero no importa, cualquier alcalde que llegue, siempre y cuando acepte, sea un alcalde afín al proyecto y que acepte lo que queremos hacer como país. ¿Usted encabezaría una lista para conseguir la alcaldía de la ciudad de Guayaquil? No en el momento aún, estamos muy cerca de definir este tema. Sí, estamos muy cerca, pero además hay otras, dentro del movimiento hay órdenes jerárquicos y obviamente siempre se habla a través de Sí, pero decisiones. todos tienen aspiraciones personales. Para partir de una candidatura, el primer paso es que la persona a la que se designen acepte terciar por esa posición. Lo que yo le puedo decir es que nosotros somos, yo personalmente lucho por un proyecto. Me gusta servir, he servido 6 años seguidos, gracias a la confianza que ha tenido el presidente Rafael Correa en mí, lo he hecho. Hay personas que quieren servir y por eso luchan por una curul, por una alcaldía, etcétera. Yo ya lo he hecho, tengo esa satisfacción. Sin embargo, estamos abiertos a lo que diga el movimiento, a lo que diga el pueblo. ¿Ya lo que diga Jaime Nebot?
Me interesa muy poco realmente. Vamos al tema de obras públicas, ahora que estamos en este crudo invierno, apenas empezaron las lluvias y obviamente esto genera contratiempos en diversas partes del litoral. Ayer, por ejemplo, gran parte, unos 20 metros creo, de la carpeta asfáltica de la vía Manabí-Pichincha, tuvo un pequeño colapso, en fin. ¿Qué detalles tienen ustedes hasta el momento en cuanto a carreteras? Bueno, hay 2 o 3 puntos neurálgicos en el país donde existen fallas estructurales de dentro de la tierra muy complejas. Es un país montañoso, las carreteras que se han hecho son carreteras de montaña, están muy bien hechas, señalizadas, pero no podemos luchar contra las fallas geológicas. Sin embargo, ya tengo el estudio para esas fallas, son estudios y obras costosas, pues en ocasiones hay que armar estructuralmente con ciertos materiales, incluso a veces con estructuras debajo de las fallas, poner algún tipo de drenaje especial, pero lo que le puedo decir es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde las 6 de la mañana empezaron a llamar a explicar que ya estaban con toda la maquinaria y a las pocas horas ya me dieron la noticia, el paso se puede pasar ya. Y obviamente ahora nos tocará recuperar toda esa tierra y restablecer la carpeta asfáltica. Pero tenemos como ministerio toda la maquinaria, tenemos a las empresas, dentro de sus contratos ellos tienen que acudir inmediatamente a arreglar estas fallas. Lo importante es que la red estatal no se interrumpe. Tenemos otro problema también en el Oro Alto, donde también tenemos Correcto, sí, especialmente al lado de Piñas, por ahí que hay bastantes. El otro día viajaba con un taxista que me dijo que él había vivido en España y que había regresado al país y que por esas cosas de la vida había tocado ir a Esmeraldas. Dice, señor Ochoa, dice, sentía tal alegría circulando por esas carreteras que creía que no estaba en mi país. Dice, por poco se me salen las lágrimas. Bueno, ese es el sentir de la mayoría de los ecuatorianos que viven en el exterior. Quizás también eso se manifestó a través de esa votación impresionantemente favorable que tuvimos de los ecuatorianos. ¿Por qué antes no se podían hacer las carreteras? Porque todo el mundo ahora solo hacen carreteras. ¿Y por qué es que antes no podían hacer solo carreteras? El país era un país en el cual los recursos se destinaban a los lugares equivocados. Por ejemplo, a pagar deuda. Habían recursos amarrados dentro de un paquete para pagar deudas, porque claro, obviamente habían interesados, poseedores de bonos, que eran nuestros propios compatriotas. Entonces, eso es una corrupción, una traición terrible a la patria. Otro problema, no había quien haga ver a las empresas extranjeras, porque así se los habían firmado los contratos con muchos recursos de por medio, con mucha platita de por medio, en que las utilidades de nuestro petróleo se las llevaban a las empresas que las explotaban. Eso tenía lógica. Ahora eso se ha reorganizado y la mayor parte, el casi 100%, se queda con el país. Son formas en que el país pudo recuperar los recursos que siempre le pertenecieron. Y otra es la forma de organizarlo, pues, ¿no? Se está destinando a lo que realmente se necesita. En este caso, vialidad, porque primero reactiva la producción. Llegar de un sitio a otro en menos tiempo acelera el proceso productivo de compra, venta, de trabajo, de enriquecimiento de la gente, porque no queremos que la gente se tranquilidad. De tranquilidad, de todo. La autoestima. Un pueblo deprimido, sintiéndose el último de la fila, es un pueblo que no tiene ganas de trabajar. Un pueblo con autoestima elevada lo hace con amor, con ganas. Eso es lo que está pasando. Hay un proyecto que sueñan muchas personas. El otro día viajé a Chile con el mejor equipo del mundo, el Emelec, a Iquique, y él me comentaba un viejo sueño que tienen los pichinchanos y los guayacenses, la autopista Guayaquil-Quito, pero una auténtica autopista. Y él decía, donde encuentres montaña, túneles, donde hayan quebradas, puentes. ¿Es utópico pensar en la posibilidad de una autopista que una, por decir, en 4 horas Guayaquil-Quito? No, no es utópico. Hasta ahora el país solamente ha tenido carreteras de montaña. Entonces las autopistas, y ya estamos comenzando, usted hablaba hace un momento del esmeraldeño que volvió, y eso que todavía no ha visto la Santo Domingo Esmeraldas, que está ya por sacarse de licitación, convertir esa carretera que ya está muy bonita en hormigón. En muchos espacios, sí. Sí, pero convertirla en una autopista todavía requiere alguna inversión adicional, pasos laterales, el segundo tramo hasta Esmeraldas, etcétera. En pocos años, no más de 2 años, tendremos una autopista que ahí sí el señor va a creer que volvió a Europa. Pero exactamente lo mismo que estamos haciendo. Ya se comenzó en Quevedo. Recuerden que lo más duro es atravesar la montaña. Correcto. Ya, en ese estudio lo estamos haciendo. A pesar de que se ha hecho mucho en la carretera Loa-Santo Domingo, pero una carretera de montaña. Nunca va a ser la autopista. Sí. Ya hay un poco más de seguridad, se ha ampliado, pero nunca va a ser la autopista. Es un verdadero cuello de botella salir de Santo Domingo hasta llegar a Tandapi, creo que es. Sí.
Es necesario, desesperante. es necesario túneles, tal como usted me lo está diciendo, es necesario viaductos, es necesario una cantidad de obras de la tecnología moderna que simplemente no se aplicaban en este país. En este momento tenemos en estudios el tramo desde Santo Domingo hasta Quito, digamos, hasta Loa, que es el tramo más complejo porque es atravesar la montaña. Los consultores buscan varios trazados, nos presentan al ministerio, tenemos consultores extranjeros que nos ayudan a elegir el mejor trazado, costo-beneficio, etcétera. Es muy costoso, va a tomar unos años, pero sí es posible, no es una utopía. Lo que es más sencillo es la parte plana, por eso ya empezamos. En Quevedo ya estamos construyéndolo, la autopista, lo que llaman los quevedeños, lo que llamamos nosotros en el ministerio el anillo vial, no es nada más ni nada menos que el arranque de la autopista Santo Domingo-Quevedo. Correcto. Muchísimas gracias por los detalles. María de los Ángeles Duarte, dirigente de Alianza País por la provincia del Guayas.